Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, pues bienvenidos a la conferencia. No sé si me logren escuchar bien. Sí, la escuchamos bien. Bueno. La disculpa, tengo un poco de... Bueno, primero que nada, buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia Marina Biasowska y el empacamiento de esferas. Bueno, si me permiten... Bueno, pues voy a comentarles un poco sobre el señor Jesús Castañeda, el doctor, Jesús Castañeda Rivera. Nació el día 7 de abril de 1983 en Cualcomún de Vázquez Payares, en Michoacán. Es un licenciado en Ciencias Físicas, en Ciencias Físico-Matemáticas por la una disculpa, por la UMSNH en 2002 al 2008. Realizó estudios de posgrado en educación por la Universidad Latinoamericana para el Desarrollo del 2009 al 2010 y educación, desarrollo y complejidad por la Universidad Nova España del 2011 al 2013. Como miembro de la Academia Mexicana de Lógica desde 2004, el profesor Castañeda ha participado como asesor a alumnos participantes en las Olimpiadas Internacionales de Lógica. Bajo su asesoría y dirección, ha contribuido a que estudiantes de nivel medio superior y superior han ganado medallas de oro, plata y bronce. Ha sido responsable de la organización de las Olimpiadas Internacionales de Lógica en las ediciones 2007, 2013 y 2018, con una amplia participación de estudiantes de México y otros países. También ha organizado un concurso de matemáticas, John von Neumann, desde 2017, que ha contado con la participación de 4,000 estudiantes de educación básica, media superior y superior en sus 5 ediciones. En su ámbito profesional, ha organizado más de 170 actividades de divulgación, investigación y docencia sobre matemáticas, centenares de cursos, talleres, ponencias y conferencias. Es autor de más de 70 publicaciones como libros, artículos de investigación y docencia sobre matemáticas, pedagogía de las matemáticas y educación. Ha participado de manera decidida en los procesos de formación docente, en las áreas de desarrollo de pensamientos matemático y científico, educación emocional y teorías educativas con la organización de talleres, cursos, conferencias, seminarios, diplomados y vinculación con otros especialistas de diversos campos del quehacer educativo. Ha colaborado con el programa de fortalecimiento de calidad educativa, el programa de desarrollo de aprendizaje significativo para la educación básica y la dirección de formación docente. Actualización y desarrollo profesional de maestros de la Secretaría de Educación, así como numerosas instituciones educativas del sector público y privado de nuestro país. El doctor Castañeda ha sido distinguido con mención honorífica del Premio Estatal a Mérito Juvenil en 2005 y 2006, otorgado por el Gobierno del Estado de Michoacán, Premio Condecoración al Medio Juvenil en 2006, otorgado por el Ayuntamiento de Morelia, y el Premio Mixpal 2009, a la mejor tesis nacional de matemática. Eso sería todo de mi parte. Bueno, pues muchísimas gracias, Reinaldo, gracias por esta presentación. Y bueno, para mí es un gran placer poder platicar el día de hoy con ustedes sobre un tema que en los últimos años, prácticamente desde la tesis de licenciatura, llamaba mi atención, la teoría de códigos y la criptografía. Y bueno, después de algunos años hemos tenido la oportunidad de conocer algunos tópicos que están muy ligados al problema de empacamiento de esferas.
En semanas recientes hemos tenido grandes noticias de que justamente la doctora Marina ha recibido la medalla Fields por algunos resultados importantes en torno a este problema. Entonces, si ustedes me permiten, voy a platicar un poco. Para ello voy a apagar un poco mi cámara y encenderé en esta ocasión, utilizaré una presentación. Les agradezco mucho si pueden confirmarme si esta presentación ya se puede observar. ¿Es correcto? ¿Ya se puede observar? Sí, ya se puede. Sí, Muchísimas gracias. Sí, ya está. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre el trabajo de Marina Viazovska. Vamos a hablar un poquito del trabajo, porque es un trabajo muy, muy amplio y con mucha profundidad en relación al entorno de empacamiento de esferas. Este trabajo que le ha merecido la medalla Fields, ser una de las 4 personas que este año ha recibido la medalla Fields 2022. Bueno, vamos a comenzar entonces un poco sobre el origen de este problema. El origen de este problema está ligado a Sir Walter Raleigh, 1600, cuando le pide a un matemático, en este caso al matemático Tomás Ariot, una forma para poder calcular cuántas balas de cañón había en una pila. Y claro, podemos observar que esto depende naturalmente de cómo estén acomodadas las balas, de tal manera que el matemático Ariot se hace la pregunta sobre cuál será el modo de acomodarlas que pudiese ser mucho más eficiente. Y bueno, ahí tenemos una imagen justamente de cómo podemos acomodar estas balas de cañón, de hecho. Pero podemos observar que hay muchas formas de hacerlo. Ahí tenemos una, ahí tenemos otras balas, ¿sí? Y tenemos otra manera de hacerlo. De tal manera que podemos darnos cuenta que dependiendo de la forma en que lo hacemos, puede resultar mucho más eficiente. Y ahora vamos a hablar un poco en qué sentido nosotros decimos que es mucho más eficiente. Retocando un poco de historia, en 1606, Johannes Kepler, si recordamos, Kepler es extraordinario astrónomo que en el siglo XVII estudió algunas propiedades en torno al movimiento de los planetas en el sistema solar. Estamos refiriendo al mismo astrónomo. Él encuentra entonces una analogía de este problema con la formación de los cristales de nieve, con las celdas de las colmenas y también con las semillas de las granadas. De hecho, consideró que en todos estos casos, a mayor radio de las esferas, más espacio se podría cubrir entre un retículo y otro. Así que, un poco después, en 1611, Kepler va a reformular este problema de la siguiente forma, a lo que hoy en día llamamos la conjetura de Kepler. ¿Y qué nos dice? ¿Cuál es la configuración de esferas? Con el mismo radio que tiene la máxima densidad en el sentido de la relación al límite entre el volumen total de las esferas y el espacio que las contiene. Esta conjetura de Kepler, que fue escrita, como podemos observar, al principios del siglo XVII, y que motivó a que muchos otros matemáticos e investigadores se propusieran resolverla. Inclusive, cuestionarse sobre cuál podría ser una configuración eficiente. Y aquí vamos a entender un poco el problema en el sentido en que si nosotros tenemos un espacio dado y tenemos esferas dentro del espacio dado, lo que nosotros queremos es encontrar la manera de acomodar las esferas que puedan tener el radio máximo, es decir, que puedan cubrir el volumen lo mayor posible, pero que el espacio entre las esferas pueda ser mínimo. En ese sentido, hablamos de que sea más eficiente. Gauss, uno de los grandes matemáticos en 1831, Carl Friedrich Gauss, demostró entonces que la configuración hexagonal era la mejor entre todas las reticulares, de tal manera que los centros de los círculos formen siempre un retículo planar, una configuración simétrica de paralelogramos. Ahora,
podemos hablar que un problema análogo en el plano podría ser encontrar la configuración de círculos que con el mismo radio tenga la misma densidad, en este caso con respecto al área. Y esta imagen creo que nos habla de cómo la naturaleza nos da también ciertas pistas sobre el empacamiento. Ahí podemos tener la granada y podemos tener también un panal de abejas, la manera en la cual, de manera muy especial, se construye, la naturaleza la construye. Kepler entonces demostró que para las configuraciones, para los círculos, por una parte la cuadrada y la hexagonal, como nosotros podemos observar, tenían determinadas densidades, y esa densidad era en un caso 0.785 y en otro 0.907. Sin embargo, no resolvió el problema, aunque sí dio dos configuraciones, no logra resolver el problema de encontrar cuál es la mejor configuración. Ya por 1892, otro matemático extraordinario, Axel Tuck, demostró que la configuración hexagonal era en la mejor absoluta, pero este trabajo fue publicado unos años después. Ahora, este problema al que estamos haciendo referencia forma parte del 18º problema que fue propuesto por uno de los grandes matemáticos del siglo pasado, finales del siglo antepasado y principios del siglo pasado, que es David Hilbert. Pero fue hasta 1998, es decir, estamos hablando 3 siglos después, cuando se pudo dar una prueba para el espacio de 3 dimensiones. Y esta prueba la dio justamente el matemático Thomas Harris. Ahora, podemos observar que cuando las dimensiones se van incrementando, el problema, por ejemplo, es mucho más interesante. Por ejemplo, vamos a tratar de entender este problema. En la dimensión 2, podemos colocar 4 círculos de radio 1 dentro de un cuadrado de radio 4. Esto entonces nos dice que queda lugar en el centro un círculo cuyo radio es la raíz de 2 menos 1, que es aproximadamente 0.40. Nos estamos refiriendo al círculo que podemos formar en ese espacio en rojo que hay entre las 4 circunferencias, entre los 4 círculos. Ahora, en 3 dimensiones podemos pensar en colocar 8 esferas de radio 1 en un cubo de lado 4. Y entonces nos queda el centro para una esfera cuyo radio es raíz cuadrada de 3 menos 1, que es aproximadamente 0.73. De tal manera que en dimensiones se pueden colocar, en D dimensiones se pueden colocar 2 a la D hiperesferas en un cubo de radio D, y que además nos queda un lugar para una esfera de radio raíz cuadrada de D menos 1. Ahora, el problema de la mejor configuración de las hiperesferas pluridimensionales fue resuelto justamente para la dimensión 8. Sin embargo, se sabe que no siempre las configuraciones reticulares ofrecen la mejor densidad. En 1971, John Leach y Neil Swan van a lograr demostrar que la configuración reticular no es la mejor para 10 dimensiones, para este problema en 10 dimensiones. Y posiblemente uno de los pasos más importantes en comprender este problema, en tratar el problema de manera general, es el que aparece en la obra de John Conway, particularmente el que aparece en su texto Empacamiento de esferas, retículos o látices y grupos, que se convirtió en uno de los textos más completos que atienden esta problemática. Muy bien, vamos entonces a continuar. Y bueno, el paso más importante, al parecer, en los últimos años en este problema,
se da en el año 2016. ¿Sí? En este año 2016, cuando Marina Biasowska va a resolver el problema de empacamiento para 8 dimensiones, y Cohen, Kumar, Miller, Chapchenko y también Marina Biasowska para el espacio de 24 dimensiones. Pero, ¿qué significa en matemáticas el problema de empacamiento de esferas? Bueno, ya tenemos algunas ideas intuitivas que hemos empezado a mencionar al inicio de esta conversación, pero podríamos decir que un empacamiento se define justamente como considerar un conjunto X discreto en RD, tal que la norma de X menos Y es mayor o igual que 2 para todo X y Y en ese conjunto discreto. De tal manera, parece que alguien desea acompañarnos. Voy a aceptar. Gracias. Y voy a volver a proyectar. De tal manera que podemos definir al conjunto P como la unión de todos los X en X, de todas las bolas con centro en X y radio 1. Y entonces podemos definir con ello la densidad delta de P justamente, como el límite cuando R tiende a infinito del supremo del volumen de P en intersección con las bolas con centro en 0 y radio R entre el volumen de todas las bolas con centro y 0 y radio R. Un aspecto importante es la búsqueda justamente para estos empacamientos eficientes de delta D. De delta D, justamente, que es el supremo de todas las deltas P. ¿Qué sabemos entonces? Aquí tenemos algunos casos donde tenemos D, que es la dimensión del espacio, y delta D. Tenemos el caso 1, que es el caso trivial. El caso 2, que es pi sobre 2 raíz cuadrada de 3. El caso, y que por cierto, la estructura que satisface este empacamiento es una 2 látice. Para la dimensión 3, la conjetura de Kepler, demostrada por Hales, es pi sobre pi sobre 3 raíz cuadrada de 2. Para la dimensión 4 es pi cuadrada sobre 16, y es el D4 látice. Pero después, para la dimensión 5, para la dimensión 6, para la dimensión 7, no sabemos. Hay varios candidatos y de hecho muchos de estos candidatos son estudiados justamente en este texto que hace un momento mencionaba de Conway y de Sloan. Para la dimensión 8 es pi a la cuarta sobre 384 y es el E8 látice, que es el trabajo justamente de Biasowska. Para la dimensión 9 hay varios candidatos. Para la dimensión 10 hay candidatos y particularmente algunos de ellos no son látices. Para la dimensión 24 es pi a la 12 entre 12 factorial. Y es el látice de Leach, Leach látice. Este trabajo se debe a Cohen, a Kumar, a Miller, a Dabchenko y a Biasowska. Y naturalmente, parece que alguien más desea integrarse a la conversación. Y naturalmente, como podemos observar, para el caso N, pues desconocemos cuál pueda ser esta estructura que hace el empacamiento más eficiente. Entonces, ciertamente hay un avance muy importante. Se ha resuelto para la dimensión 8, se ha resuelto para la dimensión 24, se ha resuelto para la dimensión 4, 3 y 2, pero no hay una respuesta general aún para la dimensión n.
Y bueno, eso debe de motivarnos a todos, porque esto significa que podemos seguir pensando este problema. Y ahora me gustaría en esta segunda parte presentarles cómo nosotros podemos ligar este problema de empacamiento de esferas a la teoría de códigos. Y esto tiene que ver porque el problema de encontrar la configuración de esferas a una máxima densidad en espacios de diferentes dimensiones tiene una importancia importante para la transmisión de mensajes, que es justamente parte del objeto de estudio de la teoría de códigos, especialmente en sus aplicaciones, los procesos que tienen que ver con la comprensión de datos y la corrección de errores. De hecho, si nosotros entendemos a los códigos como estas cadenas binarias de n símbolos, podemos identificarlas con los aristas de un hipercubo de n dimensiones. Y además, para evitar errores de transmisión, se puede evitar que las aristas adyacentes a una arista codifiquen el mensaje, codifiquen a su vez diversos mensajes. De tal manera que una configuración de hiperesferas a máxima densidad permite también maximizar el número de mensajes, minimizando la probabilidad de error. De hecho, una de las experiencias más importantes es la del retículo de Leach, del látice de Leach, que fue descubierto justamente en problemas de comunicación. Y podemos entonces vincular este clásico problema de optimización a un problema de comunicación, a un problema de envío de información, siguiendo algunas de las ideas que casi a mediados del siglo pasado escribió tanto Richard Hamming como Claudio Shannon, que dieron origen justamente a la teoría de la información y después de la teoría de la información, unas décadas posteriores, la teoría de códigos correctores de errores. Pero bueno, vamos a hablar entonces un poco de estos códigos y vamos a hablar de los códigos que podemos llamar autoduales. Para esto consideramos un conjunto omega, un conjunto finito de elementos. Vamos a dar algunas ideas sobre ello. Este conjunto sobre omega podemos construir el conjunto potencia P omega, que es el conjunto de todos los subconjuntos de S de omega y que además es un F2 espacio vectorial. Bueno, pues un código C es un subespacio vectorial de P omega. Decimos que el código C es de tipo 1 si tiene un número par de elementos, un número múltiplo de 2. Decimos que el código C es de tipo 2 si su número de elementos es específicamente múltiplo de 4. Ahora, para un código C también existe su dual, C asterisco, que es un código que contiene a todos los elementos que no contiene C en el conjunto potencia de omega. De hecho, un código se llama autodual, que será la característica que tendrán estos códigos que vamos a estudiar esta tarde, cuando C es exactamente su dual. Ahora, estos códigos los podemos relacionar también a redes o a látices. Y de hecho, a principios del 2000, Frankel y Lebowski hicieron una construcción muy interesante de ellos. Por ejemplo, el código de Hamming es el único código en un conjunto de 8 elementos que es del tipo 2. El código de Hamming en particular es un código perfecto. ¿Esto qué significa? Que hace una transmisión de información sin errores. Sin embargo, la parte interesante es que el retículo del código de Hamming es justamente el diagrama de Dynkin E8, que, si nosotros recordamos, es justamente la estructura que nos genera el mejor empacamiento. Por otro lado, el código de Golay, por ejemplo, es el único código en un conjunto de 24 elementos del tipo 2. De hecho, el código de Golay es un código perfecto. Podríamos decir que el código de Golay, una de las formas de construirlo, hay una variedad de formas de hacerlo, pero una manera de hacerlo es construyéndolo a través del código de Hamming, de manera que el retículo gamma sea cierta suma de el diagrama E8 más E8 más E8.
Y con ello podemos observar que se construye una estructura que llamamos el grupo de Matthew, cuyo grupo de automorfismos de este grupo es justamente, que es el grupo, perdón, de automorfismos justamente de G. Ahora, un código C es autodual de tipo 2 sobre omega si está dado por un látice unimodular de esta manera. Es decir, si podemos escribir a sus elementos como esta expresión, en el sentido en que es un espacio vectorial con cierta base WK para K que está en omega y con una forma bilineal simétrica asociada, WK con WL igual a 2 delta KL para todo KL en omega. Entonces, para un código C en omega se puede definir el látice positivo L0, que es el conjunto de todas las sumas MK, WK en K en omega, de tal manera que MK pertenece a un medio de Z, Z son el conjunto de los enteros, ¿sí? Y K cumple la condición de que MK pertenece a Z más un medio, que pertenece al conjunto de los números compuestos. El látice dual L0 asterisco es el correspondiente al código dual, ¿sí? Es decir, L0, observemos que cumple esta propiedad, y podemos observar que si L0 es par, sí solamente los elementos de C son justamente del tipo 2. Bueno, entonces de ahí podemos llegar a un teorema muy importante que nos dice que un código C del tipo 2 es autodual si solamente si su látice L0 es autodual. De hecho, si nosotros graficáramos el código de Hamming, perdón, el código de Golay con puntos, se vería una gráfica más o menos de este estilo. Ahora, un caso muy especial es cuando n es 24. Hemos visto que de hecho a esto debe parte de esta conferencia. Cuando n es igual a 24 y cuando C particularmente es un grupo y L0 asterisco es el retículo de Lich. Bueno, pues el retículo de Lich es justamente el dual de omega, de tal manera que el grupo de automorfismos del retículo de Lich genera el más grande de los grupos finitos esporádicos simples que conocemos, que en álgebra comúnmente llamamos el grupo Monster. Ahí tenemos una gráfica, un dibujo, digamos, en este caso, una versión gráfica del retículo de Lich. Parece que alguien desea acompañarnos. Y bueno, ¿cuáles son algunas de estas generalidades que nosotros podemos hablar, por ejemplo? La primera es que este grupo M, el grupo Monster, es justamente el grupo de automorfismos de la red de Lich. Que el orden de este grupo es justamente el valor que aparece aquí, 2 a la 46 por 3 a la 20, por 5 a la 9, 7 a la 6, 11 a la 2, 13 a la 3, por 17, 19, por 23, 29, 31, 41, 47, 59, 71, que es un número impresionantemente grande. Y bueno, históricamente Bernhard Fischer, un matemático alemán, es quien descubrió justamente este grupo entre los años 60 y 70. De hecho, el estudio de este grupo y el estudio de la propia red de Lich permitió que el matemático inglés John Conway descubriera 3 grupos nuevos simples y con ello contribuyera a la clasificación de los grupos finitos, los que llamamos hoy en día los grupos de Conway, el C01, C02 y el C03. Bueno, tenemos una imagen poética del Monster. ¿Cuáles son algunas generalidades? Algunas generalidades es que justamente en 1966 John Leach descubre este látice de Lich debido al análisis de problemas de transmisión de la información. En 1968, analizando justamente esta red de Lich, es que Conway va a descubrir 3 de los 26 grupos esporádicos que conocemos. Ya para 1973, Bernhard Fischer y Robert Grist
van a demostrar la existencia del monster y de otra subestructura en su interior que le llamamos el baby monster. Para 1975, el matemático Thomson va a demostrar la unicidad del monster. Para 1998, Conway y Sloan van a demostrar que el látice de Leech es el mejor empacamiento en 24 dimensiones. Es importante mencionar que la manera en la cual Conway y Sloan hacen esta demostración es completamente distinta a la que Marina Viazovska presenta su demostración. Para 1975, Bocherz va a demostrar que el grupo de automorfismos de la red de Leech es justamente este grupo que llamamos el monster. Ya para 1990, el físico Witten nos va a hablar justamente de que este grupo monster genera un espacio de 26 dimensiones y en cierta medida esta idea ha sido utilizada en la teoría de supercuerdas para tratar de fundamentar algunos aspectos. Parece ser que alguien más desea ingresar a esta conversación. Ya para 1993, Witten y Lisi consideran que el grupo Monster puede ser justamente una solución al problema de la gravedad cuántica y al estudio de las fuerzas de la naturaleza. Y proponen que el grupo de simetría sea justamente E8 al cuadrado. Ahora, este trabajo tiene muchas conexiones matemáticas. Por ejemplo, en teoría de números, cuando escribimos la función J de Jacobi, que aparece en esta imagen, podemos observar que los caracteres de la función J de Jacobi dan el orden, en este caso, el grado de los subgrupos del monster. Pero también todos los números primos de las funciones de Jacobi son primos factores del orden del monster. Mark Ronan, un matemático estadounidense, considera que entendiendo un poco más de estas estructuras es que podemos entender de mejor manera el universo. Y esto en gran medida a que ese espacio de 26 dimensiones de la teoría de cuerdas, pues en cierta medida pertenece a un espacio de 26 dimensiones unimodulares par, que es justamente el espacio que es generado por esta estructura del monstruo. Me gustaría terminar con un cuarto punto, que es el hecho de que resolver el problema de empacamiento de esferas, pues no solamente es un problema clásico, digamos, de las matemáticas, sino que desde el punto de vista, desde la teoría de códigos, pues es una manera de encontrar códigos perfectos. Y esto lo que significa es que es una manera de mejorar los procesos de comunicación ya existentes. Bueno, yo quisiera parar aquí para que hubiese un espacio para platicar, para tener algunas preguntas, algunos comentarios. Y bueno, agradezco a todos ustedes que nos acompañan.
Bien, no sé si se tengan algunas preguntas, algunos comentarios. Sé que seguramente ha sido demasiado material en muy, pero muy poco tiempo. Bueno, en lo que todos están pensando sus preguntas, sus comentarios, bueno, quisiera solamente Doctor, yo tengo aprovechar este espacio para... Ah, claro que sí. Ah, sí, Reinaldo y Juan Carlos. Sí. Adelante, por favor. adelante, Reinaldo. Adelante, Juan Carlos. Ok, muchas gracias. Bien, como usted lo comenta, es mucho material en poquito tiempo, eh, mucha información, muchos símbolos. Sin embargo, yo tengo una pregunta muy simple en el sentido de cómo yo trabajo con niños preescolares y niños de primaria y de secundaria. ¿Cómo puedo, digamos, platicarles? Ya, bueno, ya vi que el tema de la naturaleza organiza por ahí las cosas en esferas, pero ¿cómo hablarles de este tema de una manera, ah, digamos, somera, introductoria a los niños pequeños que van construyendo su pensamiento matemático? Porque, a decir verdad, no me alcanza en este momento el entendimiento para toda la digamos, la serie de fórmulas y la serie de símbolos. ¿Cómo, cómo podríamos hablarle a los niños de las esferas, del empacamiento de esferas? Claro que sí. Muchísimas gracias, profesor Juan Carlos. Bueno, no es una pregunta fácil, ¿eh? Realmente hacer pedagogía o didáctica es toda una tarea, pero pienso que es un problema, como muchos otros problemas matemáticos de gran tradición y de complejidad, que se puede decir con facilidad, podemos entender con facilidad en qué consiste el problema, pero no se puede resolver con facilidad. Y eso es en gran medida parte de lo que hace que las matemáticas sean fascinantes, ¿no? Algo muy semejante ocurría con el último teorema de Fermat. Este último teorema de Fermat, que podemos citarlo, o con la conjetura de Goldbach, podemos citarla y se entiende lo que dice, pero eso es muy diferente a demostrar o a resolver el problema en este caso. Creo que la naturaleza es extraordinaria porque de alguna manera, cuando vemos estos panales de abejas, cuando vemos la granada, Sí. ahí está parte de la esencia del problema de empacamiento de esferas. Es decir, nosotros tenemos un determinado espacio, podemos tener una caja y podemos tener pequeñas pelotas, pequeñas esferas, y podemos hacer la pregunta, ¿cuál es el radio que deben de tener las pelotas, las esferas, dentro de la caja? De tal manera que el número de esferas pueda cubrir todo el volumen de la caja. A ver. De la caja, que los huecos que hay de la caja, exacto, que los huecos que hay en la caja sean los menores posibles. Sean los mínimos, exacto. Y sean los mínimos, así es, y el radio de las esferas sea el más grande posible. Eso es interesante. La relación. Entonces, el niño, por ejemplo, puede decir, ah, mira, voy a poner una esfera muy grande, la pongo, sí, logro tener un radio grande, pero hay un problema, porque me queda mucho espacio vacío. Cuando pongo esferas más pequeñas, el espacio vacío es más chiquito. Se reduce, pero hay un problema. El radio es pequeño también. Entonces, hay que jugar con esos dos conceptos, ¿no? Claro. El volumen que hay en el interior de la caja, que no está ocupado por las esferas y que queremos que sea mínimo, claro. Y el volumen cubierto por las esferas,
que queremos que sea máximo. Eso. ¿Sí? Ese es el gran reto. Ese es el gran reto que podríamos establecer en la actividad. Y entonces el niño puede darse cuenta que la manera en la cual acomodamos las esferas influye en justamente esta optimización de dos volúmenes. Ahora, quisiera mencionar que aquí estamos considerando que todas las esferas tengan el mismo radio. ¿Sí? No se vale usar pelotitas grandes y luego pelotitas pequeñas. Más chicas. ¿Sí? Sino todas con el mismo radio. Todas con el mismo radio. Ese sería el gran reto, todas con el mismo radio y así es. El mínimo de espacio dentro de la caja para que establezcan así esa relación. ¿Verdad? Bueno. Exactamente. Así lo veríamos. Ahora, eso sería en 3 dimensiones. Esa es, de hecho, la conjetura de Kepler. 3 siglos tardamos para poder dar respuesta a la conjetura propuesta por Kepler. ¿Sí? O sea, 3 siglos para resolver ese problema. Si lo pensamos en, si lo pensamos en 2 dimensiones, podríamos establecer un equivalente, aunque voy a decir que para los niños posiblemente sea más intuitivo el de 3 dimensiones que el de 2. Pero si lo pensamos en 2 dimensiones, podríamos pensar nuevamente en un espacio, puede ser mosaico, una circunferencia, puede ser un cuadrado, por ejemplo, y nos preguntamos, ¿cómo acomodamos circunferencias del mismo radio de tal manera que el hueco que hay entre las 4 circunferencias, ¿no? Porque van a ser 4 circunferencias siempre, sea mínimo? O sea, que la circunferencia que ahí formemos entre esas 4 tenga el radio más pequeño posible. Más pequeño. Más pequeño posible. Mientras que el radio de las circunferencias pueda ser el más grande posible. Y entonces, el reto es interesante porque, por una parte, hay que proponer estructuras, o sea, hay que proponer acomodos de esas circunferencias, hay que proponer acomodos de esas esferas, pero después hay que demostrar que ese acomodo que proponemos es el mejor posible. Entonces, es un problema que tiene 2 partes, ¿verdad? Alguien puede decir, sí, ya encontré una manera de hacerlo. Perfecto, ya las acomodo de esta manera, las esferas, y parece que funciona. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo demuestro que esta es la mejor manera de acomodar? ¿Sí? Entonces, bueno, creo que puede ser un incentivo interesante, considerando que el empacamiento de esferas en n dimensiones sigue siendo un problema abierto en las matemáticas. Es un problema aún sin respuesta, y observemos que la dimensión 8 y la dimensión 24 que ha sido resuelta ha sido suficiente para que Marina, la autora de este trabajo, sea ganadora de la medalla Fields. Una gran motivación, la historia justamente de Marina Viazovska. Y bueno, creo que esto nos da pie y nos permite interesarnos, nos permite un poco soñar en pensar el problema de n dimensiones. Así que tal vez en esos alumnos, en esos niños, esté esa respuesta que buscamos, profesor Juan Carlos. Muchas gracias por las ideas, doctor. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, algún comentario antes de terminar esta transmisión. Bueno, si no hay más preguntas, yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Ha sido un gran placer el poder dialogar con todos ustedes. Y bueno, les seguimos invitando a las actividades que tiene el Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas. Próximamente, justamente el Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas va a aperturar, ahora en la segunda semana del mes de agosto, su diplomado en Didáctica de las Matemáticas. Tenemos por ahí un curso de resolución de problemas matemáticos y el diplomado en Pedagogía y Aprendizaje. Así que bueno, les invitamos a las actividades que el Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas organiza. Y bueno, esperamos muy prontamente tener la oportunidad de volvernos a saludar. Muchas gracias.